Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por las instrucciones que nos das en esta porción de tu palabra, por las advertencias, por los cuidados que debemos tener. Señor, ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a velar, ayúdanos a preparar nuestro corazón, Señor, porque estamos en el principio de dolores, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, y queremos como iglesia estar listos, velando, atentos, preparados, alertas, porque dice tu palabra que nadie sabe la hora ni el día, solo nuestro Padre Celestial. Y queremos estar listos, Señor. Ayúdanos a caminar en integridad, en santidad, en obediencia, en una comunión íntima contigo cada día. Gracias, Señor. Bendecimos tu iglesia en todo el mundo y que estemos listos, Señor, vestidos de blanco como esa novia pura, limpia, sin mancha, que tú vienes por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, tanto los que estamos aquí como ustedes en cada casa de bendición, para poder transmitir a cada uno de los integrantes de nuestras casas de bendición, de nuestra familia, estar preparados. Yo me he hecho algunas preguntas si nos podemos preparar, pero creo que si estamos en oración, atentos, velando, caminando en obediencia, creo que es lo básico, llevar la palabra, seguir las instrucciones que el Señor nos da. Y es una gran responsabilidad para que no por ignorancia algunos de nosotros nos podamos perder. En Mateo 24, paralelo al pasaje de capítulo 13 que vamos a ver hoy, habla muchos, menciona varias veces la palabra muchos. Ahorita, si hay oportunidad, lo leemos. Y cada uno debemos saber que cuando venga ese momento, lo primero que no vamos a tener va a ser calma, tranquilidad, por el caos que va a ocasionar todo el hecho de la tribulación en la que el mundo se va a consternar por todos los sucesos. Simplemente el suceso en Francia nos habla que detrás no es nada más un atentado para querer quitar la vida a personas. Hay intereses religiosos y no dudamos que detrás de ellos está el Islam, y con propósitos, hermanos, que muestran el inicio, el principio de dolores. Entonces cada suceso tiene un que ver. Estaba yo recordando, espero que esto les ayude, un amigo que lo visitó su hermana que vivía en otra ciudad, y su hermana tenía un hijo adolescente de 15 años y le dijo: oye, deja que tu hijo venga con nosotros, falta una semana más de vacaciones, que venga a pasar con nosotros unos días y que esté acá en una ciudad de Guanajuato. Y él le pareció bien, sí, está bien, puede ir mi hijo, y se lleva bien con sus primos, y se fueron. Pero en la carretera los embistió un tráiler y murió el esposo y murieron los dos jovencitos. Cuando le llamaron a este amigo mío, hermano en Cristo, tu hijo ha muerto, se consternó, se desconcentró, no tuvo la paciencia, no tuvo ese temple para poder dar los pasos. ¿Qué mejor hacer? Sino lo que hizo, como que se perdió
en sus sentidos, se subió a un autobús y se fue a esa ciudad. Cuando le llaman al pastor de él: ¿por qué haces eso? ¿Te hubieras esperado? Nosotros, hay hermanos con carros dispuestos a llevarte para apoyarte en lo económico, en lo moral, en lo espiritual. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los sucesos van a consternar nuestras vidas, que posiblemente nos vamos a descontrolar algunos y vamos a perder lo que la palabra nos enseña, y ahí algunos de nosotros pudiéramos perdernos y extraviarnos. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener para estar alertas en los sucesos y en las situaciones que vienen, que van a consternar a todo el mundo. Vamos a tomar nuestro estudio. La primera hoja dice: no creas en todo. No creas en todo, porque en esos momentos de consternación posiblemente nos van a decir algo, y una de las cosas que nos pueden decir, el texto clave es ese: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creas. En un momento de necesidad, en un momento de desesperación, alguien nos puede decir: mira, ahí está Cristo, vamos. Sabemos que nuestro Señor va a venir por segunda vez, pero ahora ya no va a ser igual que la primera vez. En un burrito, en humildad, nació en un pesebre, sencillo. Ahora ya no. Ahora va a venir como lo que es, como Dios, como Señor. Va a venir en un caballo, en las nubes, con un ejército de ángeles, Rey de reyes, Señor de señores, el Verbo de Dios. Vamos a leer el pasaje. Es Marcos capítulo 13, empezando en el verso 14. Dice, ¿ya están ahí? ¿Todos están ya en la cita? Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Espero que se entienda. Cuando dé inicio la abominación desoladora, el que esté en la azotea no descienda a la casa. O sea, va a empezar el caos. No regreses para tomar algo de tu casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Esa palabra tómenla en cuenta. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo esto antes. Vamos a ir pasaje por pasaje, o bueno, en algunos en alguna forma general. Ay, ¿no les ha pasado que hay unos pasajes que dice, Señor, y por dónde le entro? ¿Verdad? Pues ahí voy. Pero cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el profeta Daniel precisamente está profetizando una abominación. La abominación es
meterte, en este caso vamos a pensar qué es lo más sagrado, el altar de Dios. Una abominación es quebrantar, romper el mandato de Dios. Desoladora es que va a quedar solo, o sea, la abominación va a ser desoladora, que va a causar que quede solo ese lugar. Posiblemente uno de los sucesos fue cuando Nabucodonosor vino y destruyó el templo que había construido Salomón, forrado de oro, el arca, los pisos, plata, madera, cedro. Salomón era extremadamente rico, extremadamente. Vino Nabucodonosor, quemó precisamente el altar. Pudiera ser parte de la abominación desoladora. Es una abominación porque están ofendiendo lo más sagrado de Dios. Puede ser un suceso. El otro suceso es un ejemplo, quiero aclarar, es un ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque esto ya había sucedido cuando fue el tiempo de Daniel. Precisamente Daniel estaba cautivo después que Babilonia toma a Jerusalén, al pueblo judío, pero después viene Darío y él destruye a Nabucodonosor, y juntamente el imperio medo-persa, Daniel es llevado y sigue como cautivo. Recuerden que llegó él como joven, que no comía, que nada más pidió alimento, legumbres, para no contaminarse con nada, lo que le ofrecía el rey, ¿verdad? Y por 10 días lo pusieron a prueba y su rostro estaba mejor que el de los demás jóvenes, porque eran preparados precisamente para servir dentro del palacio, por ser jóvenes de la nobleza, jóvenes inteligentes, jóvenes sabios, jóvenes instruidos. Y precisamente él profetiza eso. Después, cuando en el año 70 después de Cristo viene Tito, emperador romano, y destruye nuevamente Jerusalén y destruye el templo. En ese ínter, unos 200 años antes, viene también Antíoco Seleuco. Es cuando se levantan los macabeos, y precisamente empiezan. Los macabeos eran un ejército que se levantó en armas para defender a Israel, y los macabeos trataron de contrarrestar a los enemigos de Israel, pero ahí se levantó Antíoco Seleuco, que era uno de los generales ¿cómo se llama? De Alejandro Magno. Alejandro Magno murió muy joven, y él viene, y la historia secular registra que ofreció sacrificios de cerdos en el altar del Señor. O sea, es una abominación lo que está haciendo, o lo que se hizo. Ahora se cree que viene una abominación para nuestros tiempos, una abominación desoladora. Se cree que pudiera ser el anticristo, que se va a levantar precisamente a ofrecer sacrificios que va a causar esta abominación. Le voy a pedir a Omar que me ayude con unos datos que teníamos en la mañana, que me parece bien que los pueda compartir con ustedes. Hermanos, abominación es un disgusto, estamos hablando de la profanación del templo. Y desoladora, como decía nuestro hermano, es asolar, destruir por completo. Entonces estamos hablando de que el templo de Dios queda destruido por completo por algo que se pone que no es Dios, o algo que quita a Dios de su lugar.
En el año 597 antes de Cristo, como comentaba el hermano, Nabucodonosor saqueó el templo del Señor. En el año 168 antes de Cristo, Antíoco sacrificó a Zeus un cerdo. Son cosas que habían sucedido en Israel, de las cuales estaba el Señor preparando para a su pueblo. El año 70 antes de Cristo, Tito colocó un ídolo en ese lugar. En el año 38 después de Cristo, Calígula planeó poner su estatua en el altar, pero no lo consiguió, murió antes de eso. Y si lo vemos desde ese punto de vista, para nosotros lo que pudiera ser una abominación desoladora en estas fechas es el anticristo, lo que pudiera venir a quitar al Señor. Pero si lo vemos de una manera más personal o más pequeña, todo aquello que quite al Señor de nuestro templo puede ser una abominación desoladora para nosotros. Entonces, generalmente podemos estar viendo gente que antes del Señor pone otras cosas, buscando, como decía el hermano en ese tiempo, un respiro ante, ¿cómo se le llama? Ante las tribulaciones que vengan. Entonces puede ser para nosotros el anticristo, o bien cualquier cosa que le quite a Dios la primacía en nuestras vidas, en el templo de Dios. Gracias, Omar. Más o menos nos ayuda un poco, ¿verdad? Hermanos, no tenemos la revelación exacta. Creo que Dios no ha dado una revelación de un suceso específico. Es algo que en su tiempo y en su momento Dios lo va a revelar. Porque ustedes, si leen a Daniel, al final Daniel dice: yo no entendí esto que me mostró. Entonces eso a mí me da un descanso. En 9:27 escuchen lo que dice Daniel. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se está refiriendo a esta abominación desoladora. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y hay otra cita aquí en el 11:31 donde dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El santuario se refiere a la casa de Dios y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con las lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, hermanos, yo te quiero dar un punto muy personal, muy independiente de que la abominación desoladora va a ser un suceso mundial. Creo que aquí la palabra es nosotros tener cuidado en nuestra propia vida, donde podemos causar algo que abomine Dios en nuestras vidas. Que yo mismo no sea alguien que estoy permitiendo algo que Dios abomina, que a Dios no le agrada, y donde hace que Dios se aparte de mi vida. Es como el suceso también de la gran tribulación. La gran tribulación va a ser un evento mundial que vamos a tener que pasar. Toda la iglesia es una posibilidad, si no viene antes el Señor. Pero ahí también no es claro. No es claro. Entonces, la gran tribulación va a ser un suceso, pero también tenemos nosotros tribulaciones. Somos atribulados en diferentes situaciones que pasamos, y tenemos que vencer las tribulaciones que estamos pasando ahorita en lo personal. Acompáñenme a Apocalipsis. Estas citas de Daniel y de Apocalipsis espero que les ayude un poco. Si tienen alguna pregunta,
pueden levantar la mano. Si podemos entre todos ayudarnos a responder, podemos hacerlo. Si no, tenemos que investigar, investigamos, pero tómense la libertad, porque que no vaya a causar más confusión lo que estamos hablando, en lugar de aclaración, porque te pueden preguntar en tu casa de bendición y qué vas a responder. Entonces precisamente aquí estamos para eso, para ayudarnos como equipo y poder transmitir la verdad de Dios a cada casa. En Apocalipsis 7:14 dice, los espero, dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El verso 13, para que tengamos un mejor panorama. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, a Juan le está diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Precisamente este evento que se espera a nivel mundial, que va a ser la gran tribulación. Ok, vamos a regresar a Marcos capítulo 13 y vamos a estar ahí pendientes y siempre tenemos el programa del reloj. Voy a tratar de terminar puntual, para no alterar sus planes. Nos metemos al estudio, ahí donde está el número 55, dice: no creas en todo. Jesús deseaba preparar a sus discípulos, avisándoles que antes que Él regresara nuevamente, habría una época de grandes conflictos. Es lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que el Señor deseaba preparar a sus discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor y también tenemos que estar preparados para conocer los acontecimientos. Quería que todos estuviéramos preparados para cuando eso ocurra. Además, en el año 70 después de Cristo también se producirá, dice, pero se produjo un gran conflicto. Jesús quiso preparar a sus discípulos para esa ocasión, la cual se produjo cuando ellos vivían. Esta sección describe ambas ocasiones. Se muestra el juicio de Dios sobre Jerusalén 70 años después del nacimiento de Jesús, el cual representa el juicio que hará recaer Dios sobre el mundo una vez que Él vuelva. La palabra de Dios no menciona más que esta advertencia que el Señor les dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Porque recuerdan en uno de los estudios en una semana pasada que los discípulos querían impresionar a Jesús cuando le dicen: mira, Señor, el templo, mira el edificio, mira los edificios. Pero Jesús no se deja impactar y Él les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y precisamente se cumple en el año 70, cuando viene el emperador Tito. Esto no lo registra la Biblia, salvo la advertencia que Jesús da, pero la historia secular sí registra este acontecimiento. Marcos 13, 14, 27. ¿De qué cosas nos advierte Jesús? Dice en el 27, 14, 27. Bueno, es la parte que leímos, nada más agrego, pero en el 24: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hermanos, este pasaje es clave. Este pasaje es clave, porque en un momento de consternación en nuestras vidas, que nos digan: mira, Cristo está aquí, mira, ven, vamos, acá está Cristo, no le debemos creer a lo que nos advierte, porque Cristo, cuando venga, vendrá en las nubes. ¿Sí? Nadie nos va a poder decir: aquí está el Cristo, o acá o allá. No le debemos creer,
porque cuando el Señor venga, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Solo debemos recordar, hermanos, no sabemos si lo vamos a vivir. No sabemos si lo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, no lo sabemos, pero nos toca transmitir la palabra de Dios a nuestras generaciones y que estén preparados, que lo que va a distinguir de lo que nos digan es cuando veamos a Cristo que viene en las nubes. Solo así, nos diga quien nos diga, hasta el hombre más que querramos tanto o que admiremos tanto o quien sea, no le debemos creer, ¿sí? Salvo que Cristo venga en las nubes. Dice que ahí lo vamos a ver. Ok, el 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Precisamente esto nos habla del arrebatamiento, ¿verdad? Que vamos a ir con el Señor. Ok, punto principal, volviendo al estudio. Antes de la venida de Jesús habrá grandes conflictos. No creas en todo lo que escuches acerca del fin del mundo. Algo más para trabajar. Cuando hablamos sobre el fin del mundo, hay personas que se entusiasman mucho y se ofrecen muchas ideas respecto a lo que podría suceder, pasando por alto lo que Jesús enseñó al respecto. Posiblemente quiera decir que se emocionan, ¿no? Cuando prediques, ten la precaución de limitarte a lo que dice la Biblia. La Biblia, hermanos, es lo importante, no un concepto, no un pensamiento, no es lo que yo creo, no es mi idea, es lo que dice la palabra. Por eso yo tengo cuidado de cada cosa que digo debe estar sustentada en la palabra, y así debe ser también nosotros y de los que escuchemos. Mantente fiel al punto principal de las palabras de Jesús. Quería que estuviéramos preparados para cuando llegue la época de grandes conflictos. Marcos 13:14. Daniel habló sobre ese terrible hecho de que ocurrirá en el templo. Daniel 11:31. Habrá un rey extranjero que vendrá a adorar ídolos en el templo de Dios. Este es punto de vista de este escritor. Cuando esto ocurra, los cristianos que estén en Jerusalén deberían huir para salvar sus vidas. Marcos 13:15-18. Esta sección trata sobre lo que habría de suceder en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es decir, 40 años después. El ejército romano destruiría el templo, haciendo con ello efectivo el juicio divino. Los judíos no creyeron en su Mesías y en vez de ello mantuvieron su antigua religión. Pero la intención de Dios no era juzgar a los cristianos que estaban en Jerusalén. Por ello Jesús les dijo que huyeran rápidamente de allí. En el 13, 19, 20. Probablemente Jesús se refiere aquí a lo que sucederá antes del fin del mundo. Es a este hecho al que se refiere a continuación en Marcos 13, 24, donde dice: pero en aquellos días después de la gran tribulación el sol se oscurecerá. Hermanos, aprovecho aquí para que vayamos a Mateo 24. Mateo explica un poquito más, toma más detalles en este asunto. Empezando, esto ya lo hemos leído semanas anteriores, pero es importante repasar. En el 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pregunta. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto es bien importante, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Es la primera instrucción y la primera advertencia que el Señor nos da. Porque vendrán, vayan anotando o señalando las palabras muchos, para que vean cuántas veces la repite. Porque vendrán muchos en mi nombre, no unos pocos, muchos,
vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No van a ser engañados muchos, no van a ser engañados los del mundo, vamos a ser engañados los cristianos. Es por eso, hermanos, la gran responsabilidad que tenemos, de que nos preparemos precisamente para confiar en la palabra, para creer en la palabra, para que nadie nos vaya a engañar y vayamos a perder nuestra eternidad. No dice pocos, dice muchos, muchos. Por eso, hermanos, es importante que como iglesia estemos alertas, y a muchos engañarán. Y si lo dice el Señor, es porque se va a cumplir. Así es que gracias a Dios que tenemos el privilegio de hoy estar siendo advertidos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. O sea, que esto no te preocupe, que esto no te dé miedo, que esto no te cause inseguridad, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación. Esta palabra, hermanos, es lo que me llevó a ponerte este ejemplo. Va a ser tanta la presión, va a ser tanta la consternación, va a ser tanta la confusión, que unos a otros nos vamos a entregar a muerte. Aquí lo está diciendo el Señor. O sea, por querer salvar nuestra vida. Dice: entonces se entregarán a tribulación y os matarán. Ahorita nos sentimos de que alguien no nos saluda, nos sentimos de que el hermano hizo tamalitos y no me invitó, nos sentimos de que a aquel le dio un abrazo y a mí no me abrazó, de que se fue a sentar en la mesa de él y por qué no se sentó conmigo. Mejor ya me voy de la iglesia, es que aquí no hay amor. Hermanos, es nada, es nada. Ahorita el conflicto es adentro entre nosotros. El problema es cuando venga de afuera hacia la iglesia. Hermanos, están hablando de que nos va a costar la vida, de que le va a costar la vida a nuestros hijos, pero aún debemos perseverar, aún con todo eso. Dice: aborrecidos, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10: muchos tropezarán entonces. Otra vez, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tenemos aquí amigos que estimamos y que amamos. Posiblemente nos traicionen y nos entreguen, o posiblemente yo los entregue y los traicione para salvar a mi hijo, o para salvar a tu hijo, o para salvar a tu madre, o para salvar a tu padre. Va a ser fuerte esa tensión. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, otra vez, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es de llamar la atención la palabra muchos, ¿verdad? Se repite bastantes veces. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el que aguante toda la presión, el que esté bien unido al Señor, el que sea lleno de la palabra de Dios, el que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Ese, el que persevere, el que aguante, el que sabe brincar los obstáculos, el que no se rinde por una situación, el que sabe aguantar, soportar, amar, bendecir. Yo no estoy para que me den un abrazo, yo quiero dárselos a ustedes. Yo no estoy para que me saludes, yo estoy para saludarte. Yo no estoy para que me sirvas, estoy para servirte. Ese debe ser nuestra actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, esto no es para que nos turbemos, no es para que tengamos miedo. Aquí lo acaba de decir el Señor: no se turben. Es para que aprendamos de los tiempos en los que estamos y en los tiempos que van a vivir las generaciones hasta que Cristo venga. Posiblemente venga Cristo hoy, no lo sabemos. Nadie lo sabe, solo el Padre, ni Jesús lo sabe. Así lo dice la palabra. Solo nuestro Padre celestial
en el verso 36 dice, de ese mismo capítulo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí? Así es que, hermanos, continuando acá en el estudio, dice, porque Jesús advirtió un tiempo de gran tribulación en el inicio de la siguiente hoja, porque Jesús advirtió que vendrán grandes problemas. Jesús quiere que nos mantengamos fuertes cuando estas cosas ocurran. Los cristianos esperan con ansia el regreso de Jesús, pero primero debemos estar preparados para atravesar tiempos muy difíciles. Parece, hermanos, que aquí el escritor de este estudio da por hecho que primero va a ser la gran tribulación. No lo sabemos. Posiblemente primero sea el rapto, ¿verdad? Puede ser. Marcos les escribía a los cristianos que enfrentarían terribles dificultades en su época. El ejército romano habría de destruir Jerusalén y muchos cristianos habrían de morir a causa de Jesús. Tal vez pensaban que no quedaría ningún cristiano vivo, pero Dios cuida de su pueblo, los escogidos. Fueron escogidos por Él, así que Él les protegería. Ok, la parte que está ahí de gris, nosotros también debemos recordarlo. Vendrán tiempos terribles, pero Dios tiene el control. Él nos dijo que antes de que Jesús vuelva vendrán tiempos de grandes tribulaciones, pero debemos resistir hasta el final. No creas en todo. Otra vez lo vuelve a repetir lo que está en la primera hoja. ¿Cómo sabemos si un maestro es falso o verdadero? Mario, ¿cómo sabemos cómo sabes tú distinguir que un maestro es verdadero o que es falso? Ok, ¿se escuchó ya? A ver. Que cuando hay un buen conocimiento de la palabra, es muy fácil distinguir que ya sea el pastor o el predicador esté compartiendo algo que no está cimentado con la palabra. Pero si no conocemos la palabra, fácilmente podemos ser engañados. Un punto de vista, Santi, ¿cómo sabemos si un maestro es falso o es verdadero? Si bien parte de lo que él predica, que su vida realmente sea lo que predica también. Bueno, con esos dos puntos de vista, les voy a leer, o bueno, acompáñenme a Mateo 7:15. Acuérdense, hermanos, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Ya están ahí? Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Un falso maestro o un verdadero maestro se conoce por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra, hermanos, la palabra. La palabra es lo más precioso que tenemos. Por sus frutos. ¿Cómo están tus frutos para Dios? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Eres verdadero o eres falso? ¿La verdad está en ti o está la mentira? ¿Hay buenos frutos? ¿Estás unido al Señor en tu corazón, en tu intimidad? Tú puedes decir, o alguien puede decir, él es alguien de Dios por sus frutos, por su entrega, por su amor a Dios. Hermanos, fallamos todos,
Fallamos todos. Tampoco quiero que te confundas. Todos fallamos, todos estamos en proceso, pero nuestro corazón es de Cristo. Por eso estamos aquí, porque somos de Cristo y porque estamos agradecidos con Él. El hecho de que estemos aquí es un fruto de que necesitamos a Dios y de que le amamos, ¿verdad? Ok. Muy bien, hermanos. Ahí. Si alguien dice ser el Mesías, ¿debemos creerle? Claro que no. Te voy a dar 3 pasajes. Está en Mateo 24, 27, 30 y 36. El 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago en las nubes. Otra vez. El 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. El 36 es el que ya leímos hace rato, que el día y la hora nadie la sabe. Ok, hermanos, agilizo, en 3-4 minutos termino. Si alguien dice ser un profeta, ¿debemos creerle? Conforme a la palabra. Si alguien hace un milagro, ¿debemos creerle? Un milagro es garantía de que es de Dios. Acuérdense que el diablo es un imitador. ¿Quieres decir algo? En estos tiempos se suscitó un detalle en la célula de nosotros. Una señora que no va a la célula, pero es hermana en Cristo, ella va a la iglesia de la fe. Le platica un testimonio a mi mamá, ahorita que estaba viendo eso de que si se acerca alguien que es ser profeta o que haga un milagro, porque dice que estando ella trabajando, se le acerca un hombre alto, diciéndole que él era el ángel Gabriel. Eso fue hace 3 días. Y le dijo, lo que se me hizo raro a mí fue que la hermana, que o sea ya es de avanzada edad, no es nueva en la iglesia, ella pensó dentro de ella, dice, este está loco. Y dice que él le dice, yo no estoy loco, dice, yo soy el ángel Gabriel y te vengo a decir que Dios quiere que tú vayas a la Arena Monterrey. Cuando mi mamá me cuenta eso, le digo, a la Arena Monterrey. Le digo, pero allá está Jesús Adrián Romero, ¿no? Y luego me dice, sí, dice que el ángel le dijo que estaban calumniando a su siervo, no al siervo de Dios, dijo a su siervo, al siervo del ángel, así dijo. Entonces se me vino a mí en la mente un pasaje que viene en Gálatas 1:8, que si viniera aún ángeles a predicar un evangelio diferente al que se nos ha predicado, sea anatema. Entonces, gran parte, digo, tienen mucha razón en decir que hasta que uno pueda conocer bien la palabra, podrá defenderse o ser librado de esas trampas o esos engaños. Yo no sé que haya sido un ángel o no, pero también dice la palabra que el enemigo se presenta como ángeles de luz. Entonces, pues nada más quiere decir que sí es cierto eso, o sea, sí se presentan esos casos de que se aparece gente o personas X. Ahora, hermanos, también no hay que descartar que puede un ángel hacerlo, o sea, pero es precisamente discernir, porque también si es el ángel y yo digo, no, ¿cómo va a ser el ángel? O sea, hay que discernir, ¿verdad? Y hay que ver y hay que analizar cuando realmente es el Señor. Por ejemplo, con la vara de Moisés, los magos egipcios también pudieron convertir la vara en serpientes, porque Dios le había dado esta prueba a Moisés y ellos también imitaron. Hay que reconocer que el diablo es un imitador y se disfraza como ángel de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Debemos examinar todas las cosas a la luz de la Biblia, la palabra, lo que hemos estado diciendo. Jesús nos advierte que vendrán falsos maestros y algunos de ellos dirán, Jesús ha regresado. Puede ser que te parezcan buenas personas, que hagan milagros y que cuenten buenas historias. Puede ser que te digan que la vida cristiana es fácil de llevar, pero en realidad engañan a la gente, es decir, hacen que la gente crea en mentiras. Esto es muy importante. Muchos cristianos se apresuran a creer cualquier cosa. Enséñales a tus oyentes a reconocer una enseñanza
Enséñales a tus oyentes a reconocer una enseñanza equivocada. Denles ejemplos de enseñanzas que estén de moda y pregúntales si tales cosas están en la Biblia. Benji, dime una. ¿Sí? ¿Se escucha acá? Hay modas. A ver, vamos a destruir a Mamón. Mamón es el dios, el nombre del dios del dinero. A ver, lo vamos a destruir. ¿Quién quiere dar 10,000 pesos? Fórmense aquí todos los que dan 10,000 pesos. Fórmense aquí todos los que dan 5,000. Fórmense aquí todos los que están 3,000. Hay iglesias, hermanos, que te avientan agua, que es la unción, y luego agarran una manguera. O sea, hermanos, no es, el ser cristiano no es una moda. El ser cristiano es un estilo de vida. Sí, o sea, es las cosas. Algunos ejemplos que ustedes también conocen. Jesús nos advirtió que debemos ser cuidadosos porque el peligro es real. Cuando vengan tiempos muy difíciles, Jesús quiere que resistamos hasta el final. No quiere que creamos en mentiras, sino en que confiemos en Él, aun cuando sea difícil. Hermanos, el ecumenismo también debemos tener mucho cuidado. Al momento de permitir una reunión de este tipo, es que estamos dando margen a una posibilidad de una coyuntura doctrinal, cuando la Biblia es tajante, hermanos. Solo nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. El único vicario que hay entre Dios y el hombre es el Espíritu Santo. No puede ser ningún hombre. No es un dogma, no es una persona, no es una religión. Solo la palabra lo que dice. Y el único vicario es Cristo, su Espíritu, para llevarnos al Padre. Así es que, hermanos, es muy extenso. Ahí lo vamos a dejar. No sé si por último hay algún comentario, alguna pregunta. Pónganse listos, hermanos, mañana que estén en su casa de bendición, por si les preguntan, o ustedes mismos también. Y pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Voy a tomar medio minutito para decirte esto. Una síntesis de lo que está ahí en este pasaje. Número 1, debemos tener cuidado que nadie nos engañe. Debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Debemos predicar el evangelio. Saber que por causa de los escogidos los días de la gran tribulación serán acortados. No creer a los engañadores, falsos cristos, falsos profetas, aun aunque hagan grandes señales. No creer a la gente que dice que Cristo es en el desierto o en los aposentos, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente. Y este tipo de ejemplos que vimos. Vamos a ponernos de pie. Señor, bendecimos cada casa de bendición. Yo bendigo a mis hermanos, a los líderes, Señor, a los anfitriones. Que el día de mañana, que el día sábado se mueva tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a invertir tiempo, Señor, en investigar, en leer, en buscar tu rostro. En que la iluminación, Señor, de tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento, Señor. Y ayúdanos a estar listos y preparados para tu venida. Ayúdanos a tener cuidado que nadie nos engañe. Ayúdanos a reconocer a los falsos maestros, a los falsos profetas. Señor, que tu palabra sea un tesoro en nuestro corazón. Que tu palabra la amemos, la abriguemos, la honremos, Señor, en nuestra vida. Y que tu palabra nos alumbre, Señor. Que aun cuando vengan tribulaciones, cuando vengan angustias, cuando vengan momentos difíciles, ayúdanos a tener el temple, Señor, para recordar las cosas que tú nos has hablado. Y que estemos pendientes, atentos, velando, Señor. Y la iglesia dice en esta noche: Señor Jesús, ven pronto. Sí, Señor, ven pronto. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra para que se cumpla, Señor, porque tú vas a venir hasta que tu palabra sea predicada en todo el mundo. Despierta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia.
que seamos una iglesia poderosa, que somos una iglesia llena del poder de tu Espíritu, que predicamos en nuestra casa, que predicamos a nuestros vecinos, que predicamos en nuestro trabajo, que no tenemos miedo, Señor, que no tenemos vergüenza de que sepan que somos tus hijos. Ayúdanos a predicar, Señor.